Todas las imágenes que verán hoy fueron grabadas en una de las regiones más hostiles y aisladas del planeta. Una región que a veces exige, para llegar, enfrentarse a olas de 20 metros y soportar ráfagas absolutamente dantescas. Tan inhóspitos como son, estos paisajes grandiosos, sublimes e intimidantes son pequeños rincones del paraíso. Para animales 100% fascinantes, a veces compuestos por un 40% de grasa, y que, entre dos ráfagas, te muestran sus amígdalas. Y para los pingüinos que se reúnen en colonias inmensas, en estos territorios que están entre los últimos santuarios salvajes del planeta, donde la naturaleza todavía se expresa sin filtro ni etiqueta. Guau. Ahí ya no se puede, ahí no puedo, hay demasiado viento. Pero antes de llevarlos a visitar estas tierras perdidas en el hemisferio sur, tengo que hablarles de la aventura que representa llegar hasta ahí. Para llegar a este territorio hostil y aislado, perdido en medio del archipiélago de Crozet, atrapado entre los cinturones de viento de los 40 rugientes y los 50 aulladores, todo siempre comienza con el Marion Dufresne, mítico barco oceanográfico de 120 metros, que 4 veces al año parte desde la isla de la Reunión. Una rotación larga de casi 8.000 kilómetros para abastecer las bases científicas instaladas en el archipiélago de Crozet, de Kerguelen y en la isla de Ámsterdam. Invitado por las tierras australes y antárticas francesas, que administran estos territorios del fin del mundo, tuve la oportunidad de unirme a una de estas rotaciones. Y a bordo de este barco fantástico nos dirigimos hacia el sur, rumbo al océano austral. Cada día que pasa, la temperatura del aire desciende en promedio 5 grados, y mientras el termómetro no deja de bajar, las olas aumentan de altura. Después de 4 días de navegación, cruzamos la línea simbólica de los 40 rugientes, y el Marion Dufresne avanza enfrentando olas de 8 metros de profundidad, mientras el cielo bajo y pesado parece pesar sobre el océano como una tapa. Y luego, a la mañana siguiente, después de casi 5 días de navegación sin ver tierra ni ningún barco en el horizonte, finalmente aparecen las primeras islas australes perdidas en los confines del Océano Índico. Pasamos un día entero bordeando con cuidado las islas volcánicas prohibidas, situadas al oeste del archipiélago, cuyos arrecifes han hecho naufragar a más de un barco a lo largo de la historia. Desde el barco, un equipo de científicos despega en helicóptero para tomar fotos en ráfaga, aristas afiladas y cabos desgarrados y erosionados por las tormentas, con el fin de censar la población de las impresionantes colonias de aves marinas que anidan entre los acantilados de estos santuarios. Porque todas estas islas son reservas integrales, donde ningún humano ha puesto un pie desde hace décadas. Durante nuestro paso, incluso hacía años que ningún barco se había acercado. Sin necesidad de tocar tierra, en cuanto uno posa la mirada sobre estas costas abruptas que surgen en medio de un océano agitado, se entiende que estas islas no están desiertas. Cada una de ellas es la pequeña capital de un imperio animal hecho de carne y plumas. Luego, después de pasar un día recorriendo los impresionantes acantilados de estas islas prohibidas, cuyos paisajes parecen haberse exiliado en los confines de la razón, nos dirigimos hacia el oeste, y seguimos para llegar a la isla de la Posesión, la única isla habitada del archipiélago. Aquí, encaramada en un acantilado, se construyó una base científica en 1963. Y dado que la isla no cuenta con un puerto digno de ese nombre, solo se puede llegar en helicóptero. Una vez en la base, somos recibidos por las 40 personas que residen aquí, y muchos de ellos están disfrazados, como dicta la tradición, cuando llega el Marión. Durante nuestra visita, hacía casi 3 meses que esta pequeña comunidad de apasionados, que vino aquí para estudiar y preservar estas tierras fabulosas, no había recibido ninguna visita. Durante los 3 días que vamos a pasar en tierra, tendrán la amabilidad de llevarnos al campo. Lo primero que te impacta al llegar aquí es que prácticamente 1 de cada 3 días sopla el viento a más de 100 kilómetros por hora. Y luego también está la lluvia. Llueve más o menos 300 días al año y como ahora mismo estamos a 5 grados, en realidad se siente como menos 10. La segunda es que aquí la fauna no parece verte en absoluto como una amenaza. Te tolera con una indiferencia total. Si las aves, al igual que los mamíferos marinos, parecen no tener ninguna desconfianza hacia nosotros, es porque aquí, en estas islas, no hay ningún depredador terrestre. Claramente, grabar piezas a cámara en las islas Austral es un fastidio.
Así que vamos a quedarnos en voz en off para descubrir a los verdaderos habitantes del archipiélago de Crozet. Porque si ningún humano reside aquí de manera permanente, se cuentan millones de aves marinas y decenas de miles de lobos marinos y elefantes marinos, que siempre parecen aceptar tu presencia con tranquilidad y no te consideran con mucho más interés que si fueras una piedra. Si los enormes y plácidos elefantes marinos varados en las playas te miran sin miedo ni desconfianza, es porque no conocen ninguna amenaza en tierra firme. Y cuando uno se acerca, la mayoría de las veces solo nos echan una mirada cautelosa, solo para asegurarse de que no somos una orca antes de volver a sumirse en el sueño. A lo mucho, un macho territorial a veces te hace saber que te has acercado un poco demasiado. Todos estos animales magníficos no son ingenuos. Simplemente son el producto de un mundo que ha evolucionado lejos de nosotros. En las islas australes, la fauna nunca aprendió a desconfiar de los humanos. Para todas estas especies, durante millones de años el peligro y la muerte venían del cielo o surgían del mar, pero nunca de la tierra firme. Como no tenemos ni la apariencia de una orca, ni el andar de un escúa o de un petrel gigante, para ellos solo somos parte del paisaje. Y los episodios brutales de caza realizados por los cazadores de focas a lo largo del siglo XIX en esta región del mundo fueron demasiado breves para que tuvieran tiempo de adaptarse y llegar a desconfiar de nosotros. El miedo nunca es innato, siempre es una adaptación. Para los pingüinos reales y los elefantes marinos, entrar en pánico al vernos sería un gasto inútil de energía. Pero aquí, en el Gran Sur, la energía es la supervivencia. En estas islas de inocencia animal, también nos impresiona el tamaño de las colonias. De los aproximadamente 4,5 millones de pingüinos rey que existen en el mundo, cerca de un tercio vienen a anidar y reproducirse en el archipiélago de Crozet, donde se agrupan formando concentraciones gigantescas. En la colonia de pingüinos más pequeña, ubicada a casi 6 kilómetros de la base científica, se cuentan cerca de 50,000 pingüinos rey apiñados en unas pocas hectáreas. Mientras que la impresionante colonia de pingüinos de la baie des Marins, situada debajo de la base, alberga cerca de 100,000. Para apreciar el estruendo permanente producido por estas miles de voces animales superpuestas, permítanme dar la palabra unos segundos a estas ciudades de plumas. En esta colonia, cuyas densidades están entre las más altas del mundo, las aves son tan numerosas que literalmente invaden los caminos acondicionados para acceder al pequeño muelle y a los barracones científicos construidos para estudiarlas. Vamos, déjenme pasar, por favor. Pero eres demasiado pequeño, eso no funciona. Están atascados. Hola. Si los pingüinos rey se agrupan así para formar metrópolis de plumas, es tanto para minimizar la depredación como porque las playas accesibles son relativamente escasas en su costa. Así, a diferencia del océano, donde la vida se diluye en la inmensidad, en tierra firme se amontonan. A primera vista, estas aves marinas incapaces de volar, que caminan en procesión y se alinean en filas apretadas, parecen un poco torpes y pueden dar la impresión de estar ligeramente inadaptadas. Pero eso es olvidar que detrás de ese andar improbable de niños de 8 años disfrazados bajo un plumaje que parece un smoking blanco y negro y adornados con destellos dorados como un collar de sol, se esconde un cuerpo optimizado para lanzarse al mar. Porque una vez en el agua, la hidrodinámica de las alas perfiladas en forma de aletas de estas aves, que han olvidado cómo volar, las transforma en verdaderos torpedos. A veces, cuando los buzos de las tierras australes y antárticas francesas descienden en estas aguas frías para recoger balizas, cuyas mediciones permitirán afinar los planes de manejo de una de las áreas marinas protegidas más grandes del planeta, ven pasar brevemente misiles capaces de permanecer cerca de 10 minutos en apnea y de descender a lugares donde prácticamente ningún buzo con tanque puede llegar,
hasta 300 metros de profundidad. De hecho, los pingüinos rey pasan la mayor parte del tiempo moviéndose en el océano, y menos de una cuarta parte de toda su vida transcurre en tierra firme, donde vienen principalmente para reproducirse. Durante nuestra visita, la gran mayoría de las colonias estaban incubando huevos. Pueden distinguirlos, ya que están sobre los pies de las aves y protegidos por un pliegue de piel. Una vez que ponen su único huevo, los padres se turnan durante unos 50 días para incubarlo. Y mientras uno permanece inmóvil, dándole calor, el otro se va a navegar durante varios días en la inmensidad del océano color acero, donde a veces recorren cientos de kilómetros en busca de alimento antes de regresar para relevarlo. Todos los pingüinos desgreñados y cubiertos de un extraño plumón marrón que les permite resistir el frío son polluelos, que aún no tienen sus plumas. Aquí los llaman kiwis, y creo que pueden ver por qué. Después de pasar su primer año de vida en tierra y una vez que terminan de desarrollar su plumaje, los jóvenes dejarán la colonia y se adentrarán en el mar. Tan impresionantes como son, estas majestuosas aves marinas, que pueden vivir cerca de 20 años, son solo la parte más visible de la diversidad de aves fenomenal que ha hecho su hogar en el archipiélago de Crozet, al que a veces se le da el nombre de el hogar de los 50 millones de aves. De hecho, hay 4 veces más aves marinas en el archipiélago de Crozet que belgas en todo el planeta. Donde quiera que mires, en el cielo, en los acantilados y en las playas, tarde o temprano te encuentras con una de las 36 especies de aves marinas que han hecho de estas islas su hogar. Si repartiéramos equitativamente los 50 millones de aves presentes en los 350 kilómetros cuadrados del archipiélago, terminaríamos con cerca de 70.000 aves por kilómetro cuadrado. Entre estas 36 especies hay 4 especies de pingüinos: los reales, pero también pingüinos papúa, pingüinos macaroni, pingüinos saltarrocas y 7 especies de albatros, incluyendo los albatros errantes. Estos gigantes, con una envergadura mayor que la de un hombre y capaces de cruzar océanos enteros prácticamente sin batir las alas, simplemente aprovechando la fuerza de las corrientes de aire. Y también hay skuas y los impresionantes petreles gigantes. Estos carroñeros oportunistas, recicladores de cadáveres y ladrones de huevos con un andar de velociraptor, suelen ser sinónimo de muerte. Cuando deambulan por las colonias, las demás aves se apartan ante su mirada de asesinos de polluelos. Son los buitres del océano austral. Sin su estómago hiperácido y capaz de digerir carne en descomposición, las playas del archipiélago literalmente estarían cubiertas de cadáveres. Aquí, las bahías accesibles son tan raras y codiciadas que los pingüinos a menudo tienen que compartir el espacio con imponentes colosos carnosos, los elefantes marinos del sur. Cada año, entre 8.000 y 12.000 individuos vienen a descansar y reproducirse en las playas de Crozet, lo que representa cerca del 2% de la población mundial de la especie. Estas graciosas bolas de músculos y grasa, con ojos llorosos y dulces, están literalmente por todas partes. Se encuentran en gran cantidad en el corazón de las colonias, entre pingüinos, pero también en los ríos. Y algunos incluso suben a las alturas para descansar en charcos de agua. Y cuando uno avanza por estos paisajes, cerca de la orilla, no es raro tener que rodear a estos gigantes que parecen agotarse de tanta pereza en medio del camino. Después de haber sido dejado en helicóptero en una bahía azotada por las olas, ubicada a un día de caminata de la base, tuvimos la sorpresa de ser recibidos por decenas de elefantes marinos hembras descansando en grupo, alrededor de la pequeña cabaña científica acondicionada aquí para permitir, entre otras cosas, estudiarlos. Cuando están en la playa, su actividad se reduce a socializar o pelear ahí mismo. Excepcionalmente, se desplazan unos cuantos metros antes de detenerse a tomar una pequeña siesta, visiblemente cansados de arrastrar tanta grasa.
y el resto del tiempo, cerca de 18 horas al día, lo pasan permaneciendo inmóviles, atontados. Los elefantes marinos no son simplemente grandes. Son un equilibrio perfecto entre potencia, resistencia y aislamiento. Su grasa corporal, esa gruesa capa aislante, representa hasta el 40% de su masa total. Lo que significa que en un macho adulto de 4 toneladas hay casi 1,5 toneladas de grasa pura. En otras palabras, un solo elefante marino puede contener el equivalente a un auto entero lleno hasta el tope de mantequilla. Esta grasa funciona como una segunda piel y actúa como una barrera térmica que los protege del frío, además de ser una reserva de energía de la que pueden alimentarse. Porque los individuos que descansan en la orilla suelen quedarse ahí varias semanas o incluso varios meses sin alimentarse antes de regresar al océano. Cuando los bebés nacen, son unas verdaderas bolitas de ternura. Aquí los llaman caramelos porque a las orcas les encantan. Al nacer, las crías pesan cerca de 40 kilos en la báscula. Alimentados por una leche materna que es una bomba energética con hasta 50% de lípidos, suben de 20 a 30 kilos por semana. Y después de un mes mamando, ya pesan de 3 a 4 veces más que al nacer. Y cuando los bebés alcanzan entre 120 y 160 kilos, entonces son dejados a su suerte. Y se quedarán ahí, prácticamente inmóviles, usando sus reservas de grasa acumuladas durante un mes y medio, mientras sus músculos y sistemas respiratorios se desarrollan. De hecho, quiere pasar, eso es. Una vez que sus cuerpos estén finalmente listos para aventurarse en el océano, poco a poco se deslizarán al agua y aprenderán, solos y sin ninguna ayuda, a bucear, a cazar y a evitar a los depredadores. Durante este primer año, solo la mitad de ellos va a sobrevivir. Ellos regresarán a las playas una vez al año para mudar y luego, más tarde, para reproducirse. En Crozet durante la temporada de apareamiento. En tierra firme es la guerra. Y las playas se transforman en una arena donde los machos dominantes, los pachas, luchan para obtener un harén. Montañas de músculos y grasa de más de 4 toneladas se enfrentan entonces en combates de una violencia increíble para reinar sobre un imperio diminuto, formado por unas cuantas decenas de hembras. Incluso para aquellos que por su resistencia, su masa y su tenacidad terminan imponiéndose. El precio a pagar suele ser terrible, porque estas peleas entre gigantes tan pesados como pequeños camiones dejan tanto a los vencedores como a los vencidos golpeados y cubiertos de cicatrices. Así que, tras estas peleas, la esperanza de vida de los colosos suele derretirse como grasa al sol. Y durante la temporada de reproducción, muchos machos mueren a causa de las secuelas de sus heridas o por agotamiento. Por eso, su esperanza de vida promedio es 2 veces menor que la de las hembras. Al igual que los pingüinos, estos animales con aspecto de luchadores de sumo, lentos y regordetes, no parecen estar adaptados a la tierra firme. Sus pesados cuerpos son una carga para moverse en tierra, pero una vez bajo el agua, sus cuerpos se desplazan con la gracia de sirenas. Las imágenes de elefantes marinos hembras buceando son extremadamente raras, porque estos animales, capaces de aguantar la respiración por más de 1 hora, bajan a cazar calamares y peces abisales en regiones inaccesibles para la mayoría de nuestros sumergibles. Así que, durante los próximos minutos, voy a necesitar que me presten su imaginación. Porque para ilustrar su hazaña, solo puedo mostrárselos moviéndose cerca de la superficie o a unos cuantos metros por debajo. Ahí es donde los buzos del Marion Dufresne pudieron captar algunas imágenes de estos gigantes que vinieron a saludarlos, antes de sumergirse en las profundidades para bajar a cazar hasta 2000 metros de profundidad. Una de las primeras adaptaciones fuera de lo común de estos submarinos con armadura de grasa se esconde en sus grandes ojos negros, que están calibrados para desenvolverse en las profundidades oscuras de los océanos, en la zona de medianoche. Sus ojos, saturados de bastones, unas células especializadas en la visión con muy poca luz, les permiten detectar el más mínimo contraste y así identificar las siluetas de sus presas con una eficacia impresionante. Sus bigotes gruesos, rígidos y extremadamente inervados
están cubiertos de sensores hidrodinámicos que les permiten percibir las microturbulencias dejadas por el movimiento de una aleta o por los aletazos desordenados de una presa asustada. Quizá aún más sorprendente, estos mamíferos que pueden pasar 18 horas seguidas dormitando cuando están en tierra, solo duermen en promedio 2 horas al día una vez que están en el mar. Cuando necesitan dormir para evitar ser devorados por las orcas y otros grandes tiburones blancos que cazan a la vista cerca de la superficie, los elefantes marinos se sumergen hasta alcanzar la zona crepuscular y llegan a 200 metros de profundidad. Ahí, donde la oscuridad los oculta, finalmente se permiten dormir. Sus músculos se relajan, sus frecuencias cardíacas disminuyen hasta llegar a 5 latidos por minuto. Sus vasos sanguíneos se contraen para concentrar la sangre alrededor de sus órganos, y sus cerebros entran en un sueño profundo. Sus cuerpos masivos dejan de nadar y duermen dejándose caer lentamente en espiral. Al término de siestas de 10 a 30 minutos en promedio, y una vez que llegan a unos 800 metros de profundidad, se despiertan, cazan un poco y suben a la superficie para llenar sus pulmones. Al equipar a los elefantes marinos, pero también a los pingüinos y a los lobos marinos con balizas GPS, hemos descubierto durante las últimas décadas que estos buceadores excepcionales, que se van al mar durante meses enteros, a menudo recorren distancias verdaderamente vertiginosas dentro del océano austral. Así, no es raro que un individuo nade miles de kilómetros para alimentarse durante una sola migración. Pueden ver en esta animación las distancias recorridas por 21 elefantes marinos desde el archipiélago de Kerguelen y la costa de la Antártida en tan solo 4 meses. Durante su fase de caza, estos animales no buscan a su presa al azar. Ellos se enfocan en zonas precisas, donde se encuentran los frentes oceánicos y donde el krill y los peces se concentran. E incluso son capaces de recordar sus inmersiones más fructíferas, regresando a menudo a las mismas horas y a las mismas profundidades para aprovecharlas. Y esa increíble capacidad de alcanzar zonas prácticamente imposibles de muestrear regularmente con barcos o robots, hace que los pingüinos reales, cuyas siluetas en smoking se tambalean bajo la lluvia horizontal, al igual que los elefantes marinos que dormitan en sus costas, no sean solo sujetos de estudio. También contribuyen a comprender mejor las dinámicas singulares del océano austral. Porque los dispositivos capaces de medir la temperatura, la conductividad y la profundidad que llevan, nos permiten reunir datos que nos sería muy difícil recolectar sin ellos. Después de otro día pasado en compañía de estos animales fascinantes, comenzamos las 4 horas de caminata que nos separan de la base científica. Al avanzar por estos paisajes tan magníficos como desolados, donde los fuertes vientos impiden que crezca cualquier árbol, la imaginación trabaja a toda marcha. Para quienes vienen a pasar varios meses, a veces hasta un año entero, en estas islas prácticamente aisladas del mundo y situadas a casi 2.500 kilómetros de cualquier tierra habitada de forma permanente, la relación con el riesgo es particular cuando uno se aventura lejos de la base. Porque el aislamiento y las condiciones dantescas de estos entornos dejan poco margen para el error. En invierno como en verano, el clima cambia rápidamente y las condiciones pueden ser terribles. Y si algo te pasa en el terreno, una vez que el Marion Dufresne se haya ido, ningún helicóptero vendrá a buscarte. Se tendrá que organizar una expedición para venir a rescatarte y llevarte de regreso a puro esfuerzo físico, probablemente después de días de esfuerzo, hasta el pequeño hospital de la base. ¿Y si la naturaleza de tu enfermedad no puede ser atendida en el lugar por el médico y el equipo con el que cuenta, entonces? En este archipiélago donde ningún avión puede aterrizar, tendrás que aguantar al menos unos 10 días más antes de que un barco tenga tiempo de venir por ti y llevarte a un hospital moderno. De vuelta en la base al final del día, todos están ocupados, hay un gran ajetreo. Se están descargando provisiones de comida para 3 meses. Mientras tanto, en el cielo, el helicóptero no deja de realizar vuelos logísticos. A lo lejos se puede ver el Marion, nuestro hilo de Ariadna con la civilización. El único barco a miles de kilómetros a la redonda. Y detrás de él, sumergida bajo las nubes, la isla del este aparece como un sueño, dominada por una autopista de nubes.
La última misión autorizada para aventurarse unas horas en esta reserva total fue en 2007. Desde entonces nadie ha ido allí. Frente al aislamiento de estas islas, alejadas de las grandes rutas marítimas y considerando la dureza de su clima, se podría pensar que este archipiélago ha sido en parte preservado de la explotación a gran escala. Sin embargo, los vientos cortantes y las corrientes frías que hacen difícil la navegación en estos mares no han desalentado por completo los intentos de conquista. Visto por primera vez en 1642 por un barco de exploración neerlandés que derivaba en medio de las furias negras del Océano Austral, el archipiélago permaneció durante más de un siglo como un fantasma geográfico. Luego, en 1772, el navegante francés Marion Dufresne, que partió en busca del mítico continente austral, echó el ancla cerca de la isla del Este. Tras esta primera incursión, otras expediciones llegarán a esta región para explotar la inocencia animal. Es el inicio de la masacre. Se estima que durante el siglo XIX, unos 150 barcos fondearon en el archipiélago para masacrar en sus costas a cientos de miles de lobos marinos de piel fina y elefantes marinos, cazados por su piel y su grasa. Esta, una vez fundida, servía al otro lado del mundo para lubricar máquinas y alimentar lámparas de aceite. Luego, a partir de la década de 1870, esta industria de la matanza se fue extinguiendo progresivamente, porque el colapso de las poblaciones de colonias de mamíferos marinos hizo que la rentabilidad de las expediciones que se aventuraban a estas islas perdidas al fin del mundo disminuyera drásticamente. Sobre todo porque, al mismo tiempo, la llegada del petróleo fue relegando progresivamente el aceite animal al rango de reliquia de otra época. Hoy en día, en medio de la base, todavía descansa un gran tanque metálico, testigo silencioso de ese periodo oscuro de la historia. Desde que se detuvieron esas explotaciones mortales, las colonias de mamíferos marinos han vuelto a cobrar vida. Prácticamente exterminados a finales del siglo XIX, los lobos marinos de piel fina ahora suman unos 15.000 que han hecho del archipiélago su hogar. Mucho más territoriales y agresivos que los elefantes marinos. Aquí se aprende a tener cuidado con ellos. Después de haber saqueado, destruido y desestabilizado durante mucho tiempo, el hombre ya no viene a estos territorios para explotarlos, sino para intentar repararlos, comprenderlos mejor, preservarlos y protegerlos. Francia, guardiana de este archipiélago, lo ha integrado en un área marina protegida que abarca millones de kilómetros cuadrados de océano. Y la treintena de personas, entre científicos, ingenieros y técnicos, que se turnan para hacer funcionar la estación científica que nos alberga y que enfrenta las mismas tormentas que los lobos marinos y los pingüinos. Recogen continuamente en el terreno datos que permiten monitorear el estado de salud de los ecosistemas subantárticos y alimentan los grandes modelos de circulación atmosférica del hemisferio sur. En cuanto a las inmensas colonias de animales, se han convertido en centinelas del cambio climático, indicadores del estado de salud del océano austral. Al estudiar estos territorios, a veces incluso nos encontramos con sorprendentes enigmas. Una de las más fascinantes, en la que investigadores de todo el mundo se han enfocado, es la de las orcas de Crozet, cuyos grupos han aprendido, de alguna manera, a piratear nuestras tecnologías de pesca para usarlas como si fueran dispensadores automáticos de peces. En este archipiélago en el fin del mundo, muchas orcas han desarrollado de hecho un método de caza espectacular, que consiste en seguir los barcos pesqueros de merluza negra para desmontar sus líneas una por una, alimentándose de los peces directamente de los anzuelos. Este comportamiento, que se aprende socialmente y se transmite entre individuos, es tan común en la región que fue necesario encontrar soluciones técnicas para limitar estas extracciones, que pueden representar más del 20% de las capturas perdidas por los pescadores en la zona de Crozet. Igualmente extraña es la incógnita de la casi desaparición de una megápolis de pingüinos en la mítica Isla de los Cerdos, que bordeamos cuando llegamos al archipiélago. En esta isla, que debe su nombre al hecho de que en el siglo XIX, cazadores de focas introdujeron cerdos para servir como reserva de carne para ellos mismos y para posibles náufragos. Durante varios siglos, hubo una capital animal habitada por 1 millón de pingüinos rey.
lo que convertía a esta ciudad de plumas en la colonia más grande de esta especie en todo el planeta. Y luego, a finales de los años 90, y cuando la isla ya se había convertido en un santuario, las imágenes satelitales empezaron a mostrar un colapso tan masivo como repentino de la megalópolis animal. En tan solo 2 décadas, el 90% de la colonia desapareció. Para explicar esta desaparición tan brutal como repentina, durante un tiempo se sospechó de enfermedades o de depredadores introducidos, como los gatos y los ratones que llegaron a la isla en siglos anteriores a través de los barcos que pasaban. Pero no se encontró ninguna depredación a gran escala ni muertes masivas relacionadas con patógenos. Hoy en día, se piensa que un colapso así pudo haber sido provocado por la modificación de la temperatura del océano debido a un evento de El Niño particularmente fuerte, amplificado por el calentamiento global. Porque si para nosotros 1 grado más en estas aguas frías puede parecer insignificante, para estos animales es una mecánica que se descompone. Porque el calentamiento del agua influye en la dinámica de las corrientes que modelan la distribución de los nutrientes, los cuales determinan la repartición de los peces. Para los pingüinos, los lobos marinos o los elefantes marinos, 1 grado más significa potencialmente días adicionales de viaje para alcanzar una zona de pesca que se ha alejado unos cientos de kilómetros. Y eso amenaza las tasas de supervivencia de las crías que, en la colonia, esperan con el estómago vacío el regreso de sus padres. Para nosotros, y después de solo 3 días en este pequeño rincón del mundo, es hora de volver a zarpar. Dejamos la isla de la posesión llevándonos con nosotros a los pocos científicos y agentes de campo que después de haber pasado casi 1 año de su vida en esta pequeña base colorida, perdida en medio de un imperio de aves y mamíferos marinos, han terminado su misión. Los que se quedan en la isla no recibirán ninguna visita durante 3 meses. Lejos del bullicio de la civilización. Impulsados por sueños de otros lugares, por la sed de aventura y el hambre de una vida más densa e intensa, van a continuar en estos paisajes fabulosos, cuidando de esta naturaleza salvaje, de una inocencia conmovedora, mientras intentan no ser arrastrados por una ráfaga. Antes de adentrarnos en el océano austral, bordeamos los acantilados de la isla del Este que se alzan en medio del tumulto. Es posible que estos relieves, que en algunos lugares caen más de 1000 metros en el océano, sean los acantilados oceánicos más altos de todo el planeta. Pero este récord flota como un rumor polar. Nadie ha subido aún a su cima para medir con precisión el ángulo de las pendientes de este santuario. Y los datos que se tienen a través de los satélites son imprecisos. Y no puedo evitar imaginar los pensamientos que cruzaron por la mente de los primeros navegantes al ver las siluetas oscuras de estas ciudadelas de basalto que se recortan bajo un cielo de plomo. En las costas de la isla de la Posesión, los marineros le dieron a un promontorio el nombre de Cabo de la Decepción. Un regusto amargo para aquellos que esperaban encontrar más allá una cala protegida, pero fueron recibidos por una mentira mineral, un muro de roca azotado por el oleaje gélido. En la isla del Este, entre los acantilados abruptos ocultos por la espuma y las tormentas, existe un lugar llamado la Bahía de los Náufragos. Muchos de los que se aventuraron en estos territorios para intentar explotarlos o simplemente explorarlos, a veces lo pagaron con su vida. Porque si para un pingüino rey o un elefante marino, estos islotes de tierra firme son pequeños rincones de paraíso, para quienes navegan durante semanas sin ver otra cosa que la línea del horizonte, divisar Crozet es un alivio que puede hacerte naufragar. A menudo ocultas por densas nieblas, estas tierras rodeadas de arrecifes mal cartografiados se abordan con el temor que inspira una bestia legendaria. Y cada isla de la región ha tenido su parte de naufragios dramáticos. En 1821, unos cazadores de focas británicos encallaron en estos arrecifes y los 15 marineros sobrevivientes pasaron casi 2 años en las islas de la Posesión y del Este, sobreviviendo, alimentándose exclusivamente de carne cruda, de mamíferos marinos y aves. En 1825, después de haber soportado una tormenta, una goleta francesa se estrella a su vez contra los relieves de la isla del Este. Y los miembros de la tripulación quedaron abandonados a su suerte durante 18 meses,
hasta que un barco, que ignoraba la existencia del archipiélago y pasó por ahí por casualidad, los rescató. 50 años después, en 1875, un barco de 3 mástiles británico se hunde en los rompientes de los Apóstoles. Los 44 sobrevivientes pasarán ahí 205 días, alimentándose de huevos de albatros en los acantilados antes de ser rescatados. 5 de ellos morirán ahí de frío. Pero el más conocido de los 7 naufragios que ocurrieron en el archipiélago durante el siglo XIX es, por mucho, el del barco francés de 3 mástiles Tamaris, que, en 1887, chocó contra un arrecife cerca de la isla de los Pingüinos antes de hundirse ahí. 13 marineros logran entonces llegar a la isla de los Cerdos. En el lugar descubren una cabaña y algunas provisiones dejadas 7 años antes por otro barco para ayudar a posibles náufragos. Con la esperanza de ser encontrados, los hombres tienen la idea de convertir a un albatros en una especie de mensaje en botella, atándole al cuello un mensaje de auxilio grabado en la tapa de una lata. El ave gigante será encontrada muerta 7 semanas después en una playa del oeste de Australia, con el mensaje aún atado al cuello. Las autoridades locales contactan entonces a Londres por telégrafo. Los británicos avisan a los franceses, quienes lanzan una expedición de rescate desde Madagascar. Y cuando ésta llega al lugar, 10 meses después del naufragio, encuentra en una cabaña una nota escrita por los marineros, explicando que intentarán llegar, con la ayuda de una embarcación improvisada, a la isla de la Posesión, situada a 100 kilómetros de ahí. Nunca se les volverá a encontrar ahí. De hecho, navegar en estos mares mal cartografiados es tan peligroso en el siglo XIX que la Marina Real Británica enviaba regularmente un barco por la zona, simplemente para verificar si no había nuevos náufragos en esas islas. Después de echar una última mirada a esos santuarios que desaparecen detrás de nosotros en el horizonte, nos adentramos, no sin cierta aprensión, en el gran azul, cuyo color se torna negro. En dirección a otro extremo del mundo, el archipiélago de Kerguelen, situado a 1300 kilómetros de ahí. 2 días y medio de navegación sobre un océano hinchado de olas imponentes nos separan de ahí. Durante la primera rotación del año pasado, el Marion Dufresne enfrentó en esta región del mundo una tormenta con olas tan altas como un edificio de 4 pisos. Maldición, no maldición. En el próximo episodio iremos a descubrir la Isla de la Desolación, la más grande de las islas subantárticas, y visitaremos una antigua estación ballenera abandonada cerca de los 50 Rugientes. Justo aquí encontrarán un enlace a los videos que hicimos con las tierras australes y antárticas francesas, y que los llevan a descubrir los oficios de las mujeres y los hombres que residen en estas islas, y que permiten que estas pequeñas comunidades en el fin del mundo funcionen. Pero también explorar los bastidores del Marion Dufresne y las peripecias que implica un viaje así por mar. Y si les gustó este episodio, piensen en compartirlo y dejarnos un pequeño comentario. El algoritmo de YouTube se ha vuelto un poco loco, y proyectos grandes como este lamentablemente suelen tener poca visibilidad. Es gelatinoso, es una gran masa flácida, eso es. Sí, hay músculo debajo, pero estoy tan rodeado de no porque estoy bien. Me voy a quedar así. Estás bromeando. En esta región hostil y aislada, azotada casi constantemente por los vientos, y donde residen millones de habitantes, y donde residen millones de aves. Empieza desde el principio, perdón. Pero sinceramente podrías simplemente hacer un plano porque esto es... Bueno, solo si te lo cuento todo puede ser divertido una vez. Ok. Dale, bueno, repítelo y lo grabo al mismo tiempo. Empiezo de nuevo.